Bien, entonces esta fórmula o ecuación de la aceleración, obviamente para un movimiento requerido un uniforme variable, ¿sí? Si ustedes calculan esto en un MRU, esto le va a dar 0. O sea, es inútil o no sirve de nada utilizar la fórmula de aceleración en un movimiento requerido uniforme, porque no hay aceleración. La aceleración tiene el valor 0. Donde en un MRU vamos a recordar cómo es la velocidad. Constante, sí, constante, ¿sí? Cosa que acá no pasa eso. La velocidad va cambiando de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2. Hay movimientos donde la velocidad no cambia en cantidades iguales. Puede ir cambiando en con diferentes valores, pero esos casos no los vamos a estudiar porque son un poquito más complicados y salen, ya estaríamos hablando de otro tipo de movimientos, por ejemplo, movimiento helicoidal, por ejemplo, está el de caída libre, pero es casi lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, la caída de un paracaidista se podría tratar en ese tipo de cosas, pero bueno, en la naturaleza hay algunos ejemplos de esto y hay otros que son más complicados. Nosotros vamos a estudiar solamente los más sencillos, donde ahora vamos a ver que el cálculo de la aceleración nos da un resultado característico. Bueno, entonces acá empezamos a reemplazar. La aceleración tenemos para velocidad final. Bueno, este era el primer tramo, ¿no? O sea, primer tramo, segundo tramo, 3 tramos tengo. O sea, tengo que calcular 3 aceleraciones. Entonces tengo aceleración 2 y aceleración 3. Entonces tengo velocidad final, ¿cuánto es? 2 menos velocidad inicial. Bien. Tiempo final. Empieza desde 0, ¿sí? Empieza a mover desde 0 y aumenta un segundo. ¿Sí? Cuando llega a la velocidad 2, es un segundo que pasa. Entonces esto es 2 menos 0, 2. El 0 no altera el resultado. Entonces acá 2 dividido 1 es 2 metros sobre segundo. Y el segundo tiene potencia o tiene exponente, mejor dicho, 2. O sea, está elevado a la 2. Presten atención. ¿Sí? No quiero... Tienen que copiar tal cual es, ¿eh? No copien lo que les parezca, ¿sí? Tienen que copiar tal cual es. O sea, son definiciones. ¿Sí? Esto, las unidades son definiciones, no copien lo que les parezca, ¿sí? Así que presten atención cómo se está escribiendo. Metros sobre segundo al cuadrado. El cuadrado no me lo pongan en cualquier lado. No sirve, o sea, no están hablando de cualquier cosa o no están haciendo o no entienden absolutamente nada. ¿Sí? Son una máquina de copiar, parece. ¿Sí? Pero a veces el cuadrado se lo ponen acá el número, se lo ponen por acá afuera. Y está pegado, es una potencia. Es una potencia donde el segundo es la base y el 2 es el exponente. Segundo al cuadrado. Si tuviera hora, es hora al cuadrado. ¿Sí? Si tuviera minuto, es minuto al cuadrado. ¿Sí? No hay vueltas que darle. ¿Sí? La aceleración, que es la unidad de aceleración. Bueno, vamos a hacer el resto. Para los demás, empiecen. Bien, el 3 se lo dejo para ustedes. Voy a borrar este. Voy a borrar acá la fórmula. Y borro el primero. Bien, presten atención. Después hacen el 3, si no lo hicieron.
va a haber tiempo, ¿sí? Para el 3 le tiene que dar lo mismo, 2 metros por segundo. Bueno, no voy a usar ningún tramo, sino que voy a usar todo el tramo, o sea, desde el principio hasta el final, ¿sí? Entonces tengo aceleración, uso la misma fórmula. ¿Cuál es la velocidad inicial, final? 6 metros sobre segundo. Acá voy a poner las unidades. Menos, ¿cuál es la velocidad inicial? Es desde el recreo, ¿no? No, bueno. Tiempo final. 1, 2, 3. 3 segundos menos tiempo inicial 0. 0 segundos. 6 menos 0. 3 menos 0. 3 metros sobre segundo. Y acá es segundo. Bueno, el segundo con segundo se multiplica. O sea, lo voy a hacer acá. Tengo segundo por segundo se multiplica. Entonces, esto es suma de potencias de igual base. Si acá tengo 1, acá tengo 1, la base es la misma y lo que sumo son los exponentes. 1 más 1 es segundo a la 2. Por eso queda al cuadrado, ¿sí? Propiedad de matemática. Por eso se pone el segundo al cuadrado. Entonces el resultado de esto, ¿cuánto es? 6 dividido 3. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que el segundo no se simplifica, ¿eh? Por eso queda al cuadrado por suma de potencias, ¿sí? Bueno, eso es una cosita. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la aceleración después copian, la aceleración es igual, por más que yo tome cualquier tramo, la aceleración va a ser igual, por lo tanto, es, como dicen en física, constante, ¿sí? Algo que es igual, que no cambia, la aceleración constante. O sea, primera característica de un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que usar ejes coordenados o cartesianos. Entonces voy a recta vertical, voy a tener la velocidad, cuando está pidiendo velocidad contra el tiempo. O sea, velocidad y la unidad es metros sobre segundo. Recta horizontal, perpendicular, tiene que ser perpendicular a la vertical. Acá voy a tener, acá es medio torcido, voy a tener el tiempo. Tiempo, segundos. Bien. Primero la escala, que es fácil en este caso. Vean que los segundos, primero vamos a poner los segundos. Que usen 1 centímetro para cada en la escala está bien. Entonces yo voy a usar la amplitud de mis dedos. 1, 2, 3. Hasta 3 es suficiente. Porque son los 3 segundos que alcanza. Tengo 1, 2, 3 segundos. Entonces la misma escala, de 1 centímetro a 1 centímetro está bien, para la velocidad. Y acá tengo 0, velocidad 0, tiempo 0, velocidad 2, velocidad 4 y 6. No hay más. 6, 4, 2 y 0. Bueno, ahí tienen. Tenemos
que la velocidad inicial es 0, para un tipo 0, entonces acá tengo un punto. Cuando hizo un segundo, la velocidad ¿cuánto es? 2. Tomo el valor 2. Para 2 segundos la velocidad, bien, entonces subo hasta 4 y ahí tengo otro punto, pero para la velocidad 3 con el valor 6 y entonces ahí tomo otro punto. Una vez que tienen los puntos, lo que se hace es unir este sería un segmento donde tenemos que la interpretación geométrica, ¿sí?, es de esta forma para lo que es una velocidad, ¿sí? En este caso, la velocidad, en este caso tenemos que la aceleración es positiva, donde tengo distancia final. La ecuación es lo que se llama, que habíamos visto en el MRU, ecuación horaria. Acá también va a haber una ecuación horaria, donde tengo que la distancia final es igual a la distancia inicial más, presten atención nada más, velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial, cierro paréntesis, más un medio por la aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Todo eso es la ecuación horaria de un MRU. O sea, esto es para un MRU B. Para un MRU, el movimiento de rectilíneo uniforme era más corta la ecuación. En este caso se agrandó, es un poquito más larga. Pero vamos a reemplazar distancia final, es lo que tengo que calcular, o sea, la distancia total. Bien, distancia inicial es 0, más velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, por tiempo final 3, menos 0, más un medio, la aceleración es 2, por 2, por, y ahora viene el tiempo. Tiempo final de vuelta es 3, menos 0, cierro paréntesis, este tiempo va al cuadrado. Primero tengo que resolver el cuadrado y después multiplicar. Bien. Acá. Esto se cancela, no altera el resultado. 0 por 3, ¿cuánto es? 0. Entonces esto también se cancela. Y acá puedo simplificar 2 con el 2. Entonces va a quedar 1. Va a quedar 1. O si no, hacen 2, 1 por 2 es 2. 2 dividido 2 es 1. Entonces me va a quedar 1 por... Y esto 3 menos 0, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. ¿Sí? Distancia final va a ser 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 por 1, 9. ¿Y cuál es la unidad? Metros. Metros. Estoy calculando distancia. Es porque voy a usar unidades. ¿Sí? Cuando se pone A, el área, que se usa en matemática, es porque no uso unidades. No me interesan las unidades, sino la parte abstracta. Bien, entonces tengo la superficie,
es base por altura dividido 2. O escrito de otra manera, es base por altura, esto está dividido 2. Otra manera de escribirlo, ¿no? Es lo mismo. Bien, ¿dónde tengo un triángulo? Fíjense en esta figura. Esta figura tengo, este sería un lado, este sería otro, y este terminaría de cerrar lo que sería el triángulo en cuestión. ¿Sí? Presten atención, el triángulo en cuestión. Entonces, si yo les pregunto cuál es la base, la base es 3, o sea, es lo que apoya, ¿no? La base es esto, lo que apoya es 3, ¿sí? O sea, 1, 2, 3 unidades. Entonces, si yo reemplazo acá, en esta fórmula, tengo que la base es 3. Por, ¿cuál es la altura? 6. Esta sería la altura. Sí. Le dejaron el nombre por la inicial porque es en inglés. La verdad que no sé cómo se dice altura en inglés. Es con H, ¿no? Entonces, por eso le dejaron así. Creo que hay en física también hay algunas partículas que tienen la inicial en inglés. O sea, lleva siempre el nombre, ¿no? Son cuestiones. Y base también debe ser en inglés, pero debe ir con B. La verdad que yo de inglés no sé nada. Acá sería la base. Entonces tengo 3 unidades, la altura es 6, dividido 2. Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? Bueno, y si pongo la unidad, no es que sea coincidencia, ¿sí? Es que siempre va a ser así. En un movimiento que es un MRV, ¿sí? Lo que se dice área bajo la curva. ¿Cuál es la curva? La curva es la velocidad, ¿sí? Es la velocidad que yo había dibujado, el segmento, ¿sí? El área bajo la curva, que es todo esto lo rayadito, el triángulo, ¿sí? Siempre va a dar la cantidad de la distancia recorrida, ¿sí? Es equivalente a la cantidad de la distancia recorrida. Es otra manera de calcular la distancia final. Estoy calculando distancia final, ¿sí? O sea, cuando tengo un gráfico donde es un MRV y donde se trabaja velocidad contra el tiempo, tiene que ser velocidad contra el tiempo, ¿sí? Entonces ahí yo puedo aplicar este tipo de operaciones. En algunos casos puede hacer que la velocidad esté cambiando, o sea, tenga diferentes figuras. Puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, o puede ser un triángulo sumado a un cuadrado. Entonces yo tengo que hacer toda la suma. Bueno, esto no quiere decir que la física nace de todo el estudio geométrico, ¿sí? De hecho, la matemática que existía antes era pura geometría. No había tanto análisis matemático como en un tiempo ustedes lo van a ver acá, o sea, en análisis de funciones, todo ese tipo de cosas, ¿sí? De hecho, esto es una función, ¿sí? Entonces, eso para que vean de que la geometría está muy relacionada con lo que es la física. Sería la base de la física. O sea, por eso yo en algunos casos digo segmentos, semirrectas. Son cosas sutiles de prestar atención, ¿sí? Y comprender de dónde viene
todo este tipo de cosas, ¿sí? Esta fórmula no nace porque a uno se le ocurrió, nace por un análisis de gráfico, un análisis geométrico. La clase que viene, creo que vamos a tener poco tiempo, vamos a seguir hablando de esto, pero seguramente el martes, si no pasa nada raro, si no tenemos feriado, no sé cuándo es el feriado. 21, ¿en la semana que viene ya? Bueno, cuando nos veamos vamos a hablar de un tal Galileo. Gráfico de aceleración, que también se usa de aceleración respecto, obviamente respecto del tiempo, ¿no? Del mismo problema, vamos a hacerlo. Tengo el tiempo es el mismo, 3 segundos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Franchella decía así, 1, 2, 3, no te calentés. El tiempo, un programa viejo de antes, no era Casado con Hijos. ¿Cuál es? 2. Entonces este es bastante fácil. Tengo 1, ¿cómo? Casi, un poquito menos. 2 metros segundo. Entonces tengo que para 0 es 2, para 1, 2, para 1 es 2, para 2 segundo la aceleración es la misma, para 3 la aceleración es la misma. Esto quiere decir, si uno de los puntos, el gráfico, o sea la curva, sería esto. Un poquito más abajo, acá. O sea, vean que es una recta horizontal, en este caso, donde la aceleración es constante, o sea, es la misma, o sea, mantiene siempre el mismo valor, ¿sí? Es lo que se llama en matemática función constante, ¿sí? Esto pasaba en el MRU con la velocidad, ¿no? Bueno, acá la aceleración va a tener este mismo gráfico, ¿sí? Así que, para tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Falta un gráfico. Falta el gráfico de distancia respecto del tiempo. O sea, yo tengo que hacer un gráfico de distancia respecto del tiempo. Bueno, en ese caso vamos a tener no una recta como esta o como esta, sino vamos a tener lo que se llama una curva. Y en ese caso no es una curva cualquiera, sino que es una parábola o una, como en matemática dicen, función cuadrática. No vamos a entrar mucho en eso porque nos va a llevar mucho tiempo. ¿Cuál es? Primer punto. 0. O sea, parte de distancia inicial 0 y tiempo inicial 0. Entonces acá tengo un punto. Ahora, sé otro punto. ¿Cuál es? O sea, otra posición. Esta sería la primera posición de donde parte. Pero tengo otra posición. ¿Cuál es? Si tengo la inicial, la final, la que calculamos recién. Entonces tengo 3 segundos. 1, 2, 3. Entonces acá 1, 2, 3. Y acá tengo que graficar a 9. O sea, yo lo voy a hacer un poquito más chico, porque si no se me va a ir mucho la gráfica. Entonces voy a dibujar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estaría acá. Para mí. Ustedes pueden usar los cuadraditos, entonces voy a tener 9 acá. Y ahí tengo otro punto. Bueno. Ahora lo que hay que establecer es un punto intermedio. O sea, para un segundo, o presten atención, para un segundo o para 2 segundos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo establezco eso? Sí. 6 para 2 y ¿Cómo? sería 6 para 2 y 3 para 1. ¿Cómo 6 para 2? O sea, 6 metros para 2 segundos. 6 metros para 2 segundos. A ver.